Pero vamos a hablar un poco con alguien que sabe más de estas cuestiones. Yo le tengo que decir profesor, porque fue mi profesor en la Universidad Católica, el padre José Zanardini. ¿Qué tal? Te voy a decir padre. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Buen día, vos sos Camilo. Sí, exactamente. Bueno, alegría, me gusta estar con ustedes. Hace mucho fui tu alumno en la Universidad Católica, profesor. Ya no. ¿Hace en qué años? Cuando éramos más jóvenes. Alegría. Tuvimos contigo la clase de antropología social. Sí, ahí en ese pasillo medio subterráneo allá de la filosofía, de la católica. Medio escondidos estábamos nosotros ahí. Medio escondido, ahora ahí se van todos ahí en el edificio nuevo, ahí de 4 o 5 pisos allá arriba. Yo me jubilé ya de ahí también. ¿Te jubilaste ya, padre? Yo me jubilé, sí, ya estoy libre yo de docencia. Vos sabés, padre, te estábamos llamando, claro, entenderás por la elección del nuevo Papa, Sí. porque queremos entender un poco esto más allá de la cuestión litúrgica, protocolar, de lo que implicó, lo que ya se habló mucho. Vi que hace un par de días vos estabas en una discusión en un programa donde estaba también el monseñor Edmundo Valenzuela del otro lado. Sí. Y discutían mucho con respecto al tema del Papa Francisco. El periodista que estaba dirigiendo el programa, Enrique Vargas Peña, él tiene una línea editorial interpretativa que palabras más, palabras menos, plantea que el Papa Francisco se desvió de la cuestión doctrinal de la Iglesia y ponía en riesgo un cisma muy grande en la Iglesia Católica. Citaba a un obispo alemán que era uno de los más críticos y todo eso, y él cuestionaba que el Papa Francisco alentó un programa que él denomina globalista con respecto al tema de las migraciones, el tema de las orientaciones sexuales diferentes, etcétera. Y yo veía que vos hacías una interpretación diversa a la que él planteaba con relación a lo que fue el Papa Francisco. Y ahora, con respecto a esta nueva elección, había mucha expectativa de sectores que nunca suelen prestar atención a la elección del Papa, porque era como ver si el Papa que iba a ser electo iba a ser un Papa que iba a continuar el legado de Francisco o iba a tener un giro hacia posiciones más, digámosle, tradicionalistas de lo que es la nomenclatura católica. Empecemos por allí. ¿Cómo vos entendés e interpretás este hecho? ¿Hacia dónde pensás que va la Iglesia Católica? Yo creo que un punto, esa es mi interpretación, ¿verdad? Un punto clave para entender el nuevo Papa sin saber mucho de él, ¿verdad? Porque ni vos, ni yo, ni nadie sabemos casi nada de él, ¿verdad? Es la elección del nombre. Yo estuve pensando anoche, ¿por qué eligió el nombre de León? Y entonces pensando en su predecesor, primero, que él le quiere tomar distancia de todos los últimos papas, primer punto. No se llamó ni Francisco II, ni Benedicto XVII, ni Juan Pablo III, por decir así, ¿verdad? Tomar distancia de eso, engancharse a un papa que ha vivido un periodo histórico que al final de 1800, un periodo histórico que era un periodo de transición, decimos así, cultural, histórica y social de la humanidad, porque era el periodo de la revolución industrial, donde estaban todos los problemas de los obreros, la nueva industria, la nueva maquinaria, la electricidad, en fin, todo lo que había venido en ese siglo, ¿verdad? En la segunda mitad y estaba amenazada, o sea, estaba como un fantasma en América, en Europa, en ese siglo, el tema del marxismo. En 1848, la publicación ahí de Marx, el manifiesto comunista, Marx, Engels, que recorría como un fantasma en las sociedades que tenían todavía una estructura muy feudal. Hablamos ahí de todo, ahí Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia, etcétera, todos los países poderosos del norte de Europa. Entonces ese Papa, León XIII, frente a esa,
a ese problema del marxismo que estaba galvanizando la sociedad obrera, y a nivel más cultural y más biológico el tema de la evolución, del evolucionismo también, de Darwin, que también estaba sacudiendo toda la creencia biológica de milenarias, fuera y dentro de la Iglesia. Los dos temas, marxismo y evolucionismo, eran dos temas que sacudían. Entonces ese Papa que vivió este momento, emitió un documento que empezó a tratar los temas de tipo social. Entonces, que se llama Rerum Novarum. Rerum Novarum en latín, que eran los documentos de los papas, siempre salen con el nombre latín. La primera dos palabras, Rerum Novarum, significa las cosas nuevas. Y las cosas nuevas eran justamente esos dos grandes gigantes socioculturales que aparecían, ¿verdad?, que mencionamos, el marxismo y el evolucionismo. Y entonces toma postura sobre el tema de la Rerum Novarum, sobre el tema del trabajo. Y entonces yo pienso que este Papa, porque volvemos a tu pregunta de este Papa, que toma ese nombre, siente que estamos en un momento histórico en que hay grandes problemas. Esos grandes problemas ya no son ni el marxismo ni el evolucionismo, porque están ya conversados, discutidos y resueltos, sino el problema son fundamentalmente la creación, la casa común, vamos a llamarla así, como le llamaba Francisco, la casa común, el cuidado del planeta, que estamos todos en el mismo barco, creyente y no creyente, cristiano o islamista, budista e hinduista, ateo y no ateo, agnóstico y lo que sea. Estamos todos en el mismo barco. Si el barco se hunde, nos hundimos todos juntos. Y entonces la necesidad de un diálogo muy profundo que va más allá de las religiones, de la cultura, de la lengua, del hemisferio norte, del hemisferio sur, que va más allá de China y de Estados Unidos, más allá de India y de Pakistán. O sea, un diálogo que realmente permita a ese mundo avanzar y no autodestruirse con guerras nucleares. Y de ahí el otro. Entonces yo creo que este Papa entiende que estamos en un momento muy fuerte de al borde como de un posible precipicio. Habló ayer en el primer mensaje. ¿Me escucha, Carmen? Sí, claramente te estamos escuchando. Estoy prestando atención y estoy anotando aquí algunas cuestiones que quiero preguntarte después, padre. Ok. Cuando dijo así muy suavemente, paz desarmada y paz desarmante. Mira que estas dos palabritas tienen adentro muchas amigas, la paz desarmada, o sea, no a las armas, no a la producción de armas, está detrás todo una filosofía, ¿verdad?, sobre que la paz no es así una palabrita ahí que estamos oyéndonos todos. Empezamos a no construir armas, estamos ahí, paz desarmada, una paz que no depende de la fuerza de arma atómica que tengo o que no tengo, y desarmante. O sea, que cuando estamos en paz ya debemos ser desarmados y desarmantes, o sea, no volver a rearmarse. O sea, entonces entiendo yo que este Papa, a pesar de ser un desconocido, pero que haber estado en América Latina, siendo el yanqui de origen, de formación y de estudios, sea teológico, que universitario, de matemáticas, lo que fuese, pero que le marcaron, fueron sus 20 años en el Perú. Con la gente humilde, con los marginados ahí, con los indígenas, en fin, donde pudo captar y reflexionar sobre el momento crítico que está viviendo la humanidad y así abrirse a los problemas mundiales, así como el León XIII en su tiempo, ante los movimientos socioculturales fuertes de aquel tiempo que estaba sacudiendo la sociedad, intentó establecer algunos principios sobre, por ejemplo, que la legitimidad de los sindicatos. Imagínate, en el 1891 hablar que los sindicatos son...
y a la vez también la necesidad hablaba de diálogo entre gobierno, patrones, obreros, iglesia, etcétera, etcétera. O sea, en aquel tiempo eran principios iluminantes en aquella sociedad así medio feudal todavía. Padre, bueno, Camilo, decime vos preguntas, yo estoy hablando de balde. No, es que a mí me parece bien porque estás colocando un poco el contexto en el cual tienen que desarrollarse los análisis de interpretación a partir de ahora. Yo también creo que es sumamente prematuro tener cualquier tipo de juicio de valor o sentencia con relación a cuál va a ser el proyecto del nuevo Papa. Pero vos colocabas la elección del nombre, tiene de alguna manera da una señal de hacia dónde, y también la historia de vida anterior, que es diferente a la historia de vida de la cual era Ratzinger o Wojtyla, Juan Pablo II y Benedicto XVI, que vienen de otro origen, de otra historia de vida, de otra lectura, y este Papa de alguna manera tiene ciertas coincidencias con lo que fue el Papa anterior, el Papa Francisco. Ahora, en esa entrevista en la que yo te vi, cuando vos vos le respondías al periodista diciendo, bueno, claro, la posición esta de la crítica al calentamiento global, primero que no es un dogma, tiene asidero científico, y segundo que los que atacan eso son las grandes corporaciones del norte, que concentran todo el poder y que de alguna manera son las responsables primarias de atentar contra la seguridad de esa casa común. Si este Papa continuara esa lectura, esa interpretación, va a ser objeto de los mismos ataques y los mismos antagonismos. Sí. Yo pienso lo mismo. Es primero que ese va a seguir en la misma línea porque hay base científica para eso. Lo que dice que no hay base científica justamente son las grandes corporaciones, ¿verdad? Lo que detienen el poder, lo que hacen la explotación minera, la explotación de petrolera, en fin, todos los grandes poderes económicos, ¿verdad?, que viven de eso. Entonces, claro, ellos empiezan a decir que hay evoluciones de miles y miles de años, millones de años, cosa que es cierto, eso también, que hay evolución. Así como es cierto que en este siglo, desde la era industrial, la aceleración al deterioro ambiental depende de las acciones humanas, de la actividad que ya conocemos, famoso el dióxido de carbono, los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. O sea, existen las dos cosas. Ahora no hay que cerrar los ojos, y trincherarse como hacen los grandes poderes detrás de decir, eso viene ya, hay ciclo de evolución en el universo, etcétera, etcétera, cosa que también es cierta. Entonces, yo creo que este Papa no eligió el nombre de Francisco justamente para que no encender el fuego, vamos a decir así, ¿verdad? Claro, fuego sí. En casa. Fue una lectura... pero por lo que yo entiendo, y por su perfil, y por su sensibilidad, su formación, creo que va a continuar con esa línea, ¿verdad? O sea, de los grandes pilares de Francisco, que son la casa común, son la fraternidad universal, esa linda carta de Francisco que fue firmada con el gran imán de Egipto hace 5 o 6 años, cuando se reunieron sobre la fraternidad universal, ponerse de acuerdo todo, Islam, cristianismo, ateos, gnósticos, toda la categoría, lo diverso, todo lo que existe en este hermoso universo, trabajar por la paz, por la justicia, por la lucha contra la pobreza, por el tema de los migrantes, o sea, los grandes pilares sociales que son los que están sacudiendo el planeta, ¿verdad? Además hubo un hecho, digámosle, yo te hablo desde fuera de la Iglesia Católica, al que no voy a decirte otra cosa, pero un hecho político de una relevancia extrema que ya pasó desapercibido, ya no se habla más, que fue, si no me estoy equivocando, padre, quiero que me corrijas, fue la primera vez que se encuentran las dos cabezas de la Iglesia cristiana, la Iglesia católica y el patriarca Kirill,
creo que fue allá por el año 2015 aproximadamente, después de siglos de no haberse dado un encuentro entre la cabeza de la Iglesia Católica y la cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Sí, sí. Esa Iglesia Ortodoxa se separó, imagínate, en el año 1054. Por razones políticas, religiosas, lingüísticas. Ellos usaban la lengua griega en la liturgia y la Iglesia de Occidente de Roma usaba la lengua latina. Es un detalle, pero también tuvo su importancia en ese tiempo. El patriarcado de Moscú, que era el patriarca de donde está ahora Cirilo, ¿verdad?, que está en Moscú. Bien, hubo un encuentro, así como hubo más encuentros entre el Papa Francisco y el patriarca de Estambul, que era de donde partió el cisma en el año 1054, que era la sede central de la Iglesia Ortodoxa. Pero aparte de eso, Camilo, te recuerdo que cuando encontró el gran imán de Egipto, fue cuando emitió después el documento Fratelli Tutti, sería todos hermanos, que también lo habló ayer, esa frase la usó ayer León XIV cuando dice que Dios nos quiere a todos como hijos, o sea, somos todos hermanos. Detrás de esa frase tan sencilla está todo un concepto poderoso desde el punto de vista social y político también, te das cuenta. Ese tema es uno de los temas que la agenda política de los sectores conservadores, no dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, ven como un tema, digámosle, peligroso, porque dicen, los musulmanes, se presenta como que los musulmanes son los nuevos enemigos del siglo XXI. Pues, todo el relato de que la inmigración en Europa, que los musulmanes son todos terroristas, son todos asesinos, que son todos fanáticos. Hay una denostación permanente contra el Islam y contra los musulmanes. Exactamente. Y siempre sobre ese punto, el Papa Francisco se encontró en septiembre de 2024, o sea, no hace ni un año, con el gran imán de Asia. ¿Dónde se encontró? En Yakarta, en Polinesia, en septiembre, el primer día de septiembre de 2024. Se fue a la mezquita, donde está el gran imán, que es el más importante de Asia, en un país que es Indonesia, que tiene más de 200 millones de musulmanes, el país más islámico del planeta. Ahí se fue Francisco y el gran imán rezando juntos, pero no termina ahí la cosa. Construyeron en meses anteriores, sabiendo que él iba ahí, un túnel subterráneo entre la mezquita y la pequeña catedral católica para lo poco católico que hay en Indonesia. Y el Papa Francisco, el gran imán, en los primeros días de septiembre, por primera vez, recorrieron juntos desde la mezquita por este túnel hasta la Iglesia Católica, donde han rezado juntos. Padre, ¿te das cuenta qué importancia política tiene todo eso? Claro. Padre, las críticas contra el Papa Francisco se centraron principalmente en que haya tenido una posición crítica justamente contra el capitalismo. Y decían a sí mismos, o sea, posición crítica contra el capitalismo. Ellos utilizaban los sectores conservadores, ese término. León XIII también criticó el capitalismo en este documento al que hacía referencia. Encima, Mira, en aquel tiempo no estaba todo bien esbozado la doctrina social de la Iglesia. O sea, los temas más críticos contra el capitalismo vinieron sucesivamente con la encíclica 40º anno de Pío XI, sobre todo con la Pacem in Terris de Juan XXIII y la Populorum Progressio de Pablo VI, donde aparece claro ya la crítica al capitalismo, la necesidad de un diálogo profundo entre la producción, la fuerza laboral, los recursos del planeta, en fin, todos los temas de actualidad en lo que Francisco mencionaba frecuentemente y que le han
le han dado pie para que decimos así, el capitalismo salvaje le criticara en ese punto y en otros. Pero esa crítica, padre, pregunto, ¿es incompatible con la doctrina, el conjunto doctrinario de la Iglesia? El conjunto de la Iglesia es que el capital no es, el capitalismo vamos a decir así, que el ser humano, la dignidad del ser humano está por encima de todo capital. Es el primer punto. La dignidad humana es el pilar fundamental de la doctrina social de la Iglesia y todo tiene que estar al servicio del ser humano, sea política, sea economía, sea sociedad, sea cultura, sea vivienda, sea religión misma, tiene que estar al servicio del ser humano. No son absolutos, ni la religión, ni el capitalismo, ni la tal filosofía, ni la otra. O sea, los seres humanos, tengo entendido yo que en la doctrina social de la Iglesia es el pilar fundamental. Padre José Zanardini, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, esta reflexión. Bueno, Camilo, alegría, que siga bien tu trabajo, sea un buen exalumno, que yo me pueda lucir contigo. Gracias, profesor. Alegría, chao. José Zanardini, sacerdote, claro, él para la nomenclatura oficial de la Iglesia Católica no es... En Paraguay incluso no es un referente muy bueno. Zanardini, yo no recuerdo haberle visto a él con sotana o con, no sé cómo se llama, la ropa esta que usan a veces los sacerdotes cuando andan de civil por allí. Que se ponen la cosita sí, de el cuello, sí. Él se iba siempre vestido de civil. Digo de civil para que nos entendamos. Y la otra vez también él estaba en la televisión así, vestido así. No utiliza el atuendo sacerdotal. Seguramente cuando oficia misa o algo por el estilo debe hacerlo. Pero tiene una lectura que no es usual escuchar de la boca de un sacerdote o de alguien un clérigo de la Iglesia Católica. A mí me parece importante esto, entenderlo en clave de la discusión política más allá de la Iglesia Católica. Claro, creo que es la discusión más relevante luego. En la página 48 del diario Última Hora se publica el sábado 19 de abril. Los últimos días de vida del Papa. El 21 falleció, ¿verdad? No recuerdo la fecha exacta. Creo que fue el 21, sí. Pero el 18 dice, Papa Francisco, 2 puntos. Palabras textuales. La economía de Dios no mata ni aplasta. El Papa Francisco no participó ayer en el Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo de Roma por seguir convaleciente de su infección respiratoria, pero ha dejado escritas las meditaciones que se leerán y en las que destaca que la economía de Dios no mata ni aplasta. Francisco tampoco estuvo presente en los últimos 2 días, bla, 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 bla. En estas últimas reflexiones que hace el Papa Francisco, habla de la economía capitalista, cómo funciona, y también del conflicto Israel-Palestina, y se posiciona, claro, la reacción de los sectores de derecha, los sectores trumpistas a nivel mundial, era un odio visceral al Papa Francisco, y la apuesta era cómo hacemos nosotros para cortar esa influencia nefasta que tuvo el Papa Francisco en la feligresía, en la grey, en el pueblo católico. Porque, yendo al principio mismo, cuando Enrique Vargas Peña, y siempre le cito a él porque dije, y no voy a repetirlo, es el cuadro más connotado de la reacción en Paraguay, del trumpismo en Paraguay. Él utiliza el concepto de batalla cultural, pero también utilizan otros conceptos más que son todos de Gramsci. Uno de ellos donde dice la dirección moral. Y cuando dice dirección moral se refiere a dirección moral e intelectual. ¿Qué es lo que Gramsci planteaba? Que hay que hacer una disputa en la sociedad, la llamada sociedad civil, en ese momento en Italia, en Europa Occidental, para disputarse hacia dónde culturalmente, ideológicamente, políticamente deben orientar su visión y su acción las grandes masas. O sea, los revolucionarios tenían que construir una referencia para las grandes masas. Viste que en un momento Zanardini dice que es cuestión que pasan nomás así de largo los periodistas que hacen el Vanity Fair aquí sobre el tema del Papa.
Dice León XIII, que es el autor del Rerum Novarum. Dice, él aparece en un momento crítico, dice... Claro, marxismo, Y evolución. segunda revolución industrial, precarización extrema nunca antes vista de los obreros. Ahí aparece este documento. Sí. Y hay algo una palabrita que utiliza Zanardini. El marxismo estaba galvanizando a la clase obrera en Europa. ¿Qué significa? El marxismo, que en el año 1848 tiene, digámosle, una fecha icónica fundacional con la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, sirve como guía moral e intelectual para la clase obrera en Europa, que estaba impulsando, a partir de entender que el papel de la clase obrera es abolir el capitalismo, acciones concretas, prácticas, cotidianas, para poder derrocar al capitalismo. Entonces, la Iglesia Católica, que hasta ese momento siempre tenía su orientación intelectual, moral, espiritual, en connivencia con las casas reales en Europa, con lo que era el feudalismo o con la naciente burguesía, dice, che, socio, había sido que ahora las grandes masas populares ya no son como en época del feudalismo, siervos que estaban callados. Ahora tienen autonomía, tienen identidad y tienen un proyecto político. Y el proyecto político está escrito en el manifiesto del año 1848. O la Iglesia interviene a plantear un manifiesto alternativo. Sí, ¿qué fue lo que hizo? O la revolución va a triunfar en Europa. Entonces aparece Rerum Novarum como algo que dice: el régimen capitalista actual es insostenible, porque siguen comportándose de una manera despótica como en época del feudalismo. Hace una constatación de la brutalidad contra los obreros. Sí. Describe como tan sometido de compañía, pero no es que va en sentido marxista su crítica. O sea, de abolir eso. No dice vamos a abolir eso. Porque también en el propio documento critica el marxismo. Así es. O sea, dice que hay unos oportunistas que buscan exacerbar las masas con odio y abolir la propiedad privada, y dice, eso va a perjudicar otra vez a los trabajadores. Hace una condena al marxismo. Así es, explícita, porque lo que se presenta es como un proyecto para tratar de salvar de alguna manera la sociedad, básicamente un punto medio en clases. Sí. Okay. Por un lado está la precarización, por un lado están los revoltosos que quieren cambiar todo. Nosotros nos posicionamos en medio, no queremos que los trabajadores se revienten, porque si se revientan van a armar una revolución, no queremos que haga una revolución. Entonces, el famoso Estado Social de Derecho. Sí. Establecemos las bases para una ideología tendiente a ese centro. Así es. Voy a adelantar un poco en la historia. En el siglo XX, la llamada doctrina social de la Iglesia, que surge con León XIII, da origen al Partido Demócrata Cristiano. La democracia cristiana fue un invento de la Iglesia Católica para tratar de incidir políticamente en las democracias contemporáneas. Y que creo que si se les cataloga en algún lado son socialdemócratas. No, a ver, incluso la democracia cristiana surge como una alternativa a la socialdemocracia. Okay. Después la democracia cristiana termina ubicándose en la derecha, clara, pura y dura. Por ejemplo, hay una internacional que es la Internacional Demócrata Cristiana, que tiene otro nombre. La Internacional Demócrata Cristiana, por ejemplo, están partidos como el Partido Popular Español, que es un partido claramente de derecha. La CDU-CSU, que es el partido ahora nuevamente de gobierno en Alemania, es un partido que está, varios de sus componentes, dentro de esta democracia cristiana, que son partidos de derecha. O sea que eso terminó yéndose, escorándose hacia la derecha. La cuestión es la siguiente. Yo también escuché algunas cuestiones que decían, critica el capitalismo, critica el marxismo, se coloca en el medio. Sí. No se coloca en el medio. Claramente, la Iglesia Católica no es que cuando con León XIII se da cuenta que los obreros estaban sufriendo. Siempre la Iglesia Católica vio que a las masas populares se les exprimía hasta matarles. Nunca la Iglesia Católica movió un dedo. Justificaba y legitimaba siempre un régimen social donde había una minoría de élite
que sacaba provecho de la gran mayoría. ¿Cuándo es que aparece la Iglesia Católica y dice, le están explotando a los obreros, le están matando, le están hambreando? Claro, cuando se ve amenazado políticamente porque surge otra fuerza dentro de la sociedad que es la que coloca una dirección moral, intelectual para las grandes masas. Dicho eso, cuando Enrique Vargas Peña y los libertarios y la derecha trampista a nivel mundial plantea su batalla cultural, lo que está diciendo es: nosotros, los libertarios, tenemos que colocar una dirección moral, intelectual a la sociedad. Y la Iglesia Católica es una fuerza demasiado grande para dejarla a su libre arbitrio. Tenemos que incidir dentro de la Iglesia Católica para que la influencia moral e intelectual que tiene la Iglesia Católica sobre las grandes masas se corra hacia la derecha. En realidad no les interesa preservar la Iglesia Católica, porque cuando te habla un libertario o un Vargas Peña te dice: no, que me preocupa el gran cisma. No. Lo que le preocupa es que una Iglesia Católica tenga un papa que critique el calentamiento global, porque eso desnuda el gran poder concentrado en las corporaciones que están en el norte y es una influencia moral e intelectual sobre las sociedades. Yo recuerdo una entrevista que hizo Vargas Peña, no recuerdo, era con un legislador, no recuerdo cuál. Una de las críticas al Papa Francisco es criticar el capitalismo, pero así identificados, sí, enmarcados. O sea, no te inventaban otra figura, otra retórica. Le condenan haber criticado el capitalismo. Tengo acá lo que decía, ¿cómo se llama el documento? Rerum Novarum. Sobre el socialismo. Para solucionar este mal, dice en referencia a la explotación de los obreros, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras. Y es además sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. Así es, clara y explícitamente en contra de. Ese es León XIII. Así que León XIV va a ser objeto de disputas interpretativas todavía por mucho tiempo. 2 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Usted, señora, conoce que este programa